Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Buenas tardes, bendiciones, amigos, amigas que nos están escuchando. Habla su servidor, el pastor Efraín Benavides de Ministerios Jerusalén, de Ciudad Madero, Tamaulipas, en el país de México. Y actualmente estamos colaborando en la plataforma de empoderamiento. El día de hoy quiero comentarte y compartir contigo una palabra la cual lleva por tema declarando con fe. Y al hablar de esto nos referimos a declarar con fe lo que es la palabra de Dios, el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Hay una cita que quiero compartirte que se encuentra en el libro de los Hebreos capítulo 11, específicamente el versículo 6. Vamos a estar detallando estos minutos brevemente y nos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y bueno, en esta parte de la palabra de Dios nosotros hablamos de varias cosas que pueden ser necesarias, y en una traducción un poco más específica podríamos decirlo que nos dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que habrá una recompensa a los que le buscan. Ciertamente el galardón es un premio, es algo que generalmente viene explicado para algo que se otorga de manera honoríficamente o que se concede a alguien con algún honor o con algún mérito por haber determinado hacer alguna acción de bondad o algo sobresaliente. Pero en esta parte la palabra de Dios nos enseña que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios, y vaya que como personas, humanamente hablando, siempre es algo que tenemos que tener presente. Para poder agradar a Dios no es por mis buenas obras o por tus buenas obras, no es tampoco por aquello que a veces omitimos hacer o que consideramos en nuestra propia opinión que es bueno hacer cuando muchas veces estamos equivocados. La Biblia claramente lo deja dicho en este capítulo grande de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, que nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios, porque debemos de considerar necesario que si nos acercamos a Dios y que Él está en nosotros, entonces tendremos ese premio, tendremos ese grado honorífico, por así decirlo, para los que le buscan. Entonces nosotros debemos de entender algunos puntos importantes, y el primero que quiero comentarte es el que todos los que vengan deben venir en fe. ¿A quién? A Dios. Para que nosotros podamos declarar en fe, tenemos que acudir al dador de la fe, y en este caso debemos de acercarnos a Dios Todopoderoso para que podamos en este caso considerar que estamos declarando en fe las cosas como si fueran, aunque muchas veces no las tenemos o no las hemos ni siquiera visto. Otro punto importante es que todas las personas debemos de venir y de encontrar con tranquilidad la paz que solamente Dios nos puede dar. Y esto dado a que muchas veces y queremos en nuestra propia fuerza intentar buscar a Dios o intentar dirigirnos hacia el Dios supremo sin tener una tranquilidad, sin tener un equilibrio en nuestra vida y sin tener principalmente la paz. Y la Biblia nos enseña que la paz que viene de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, aclara todas nuestras situaciones, y de esa manera podremos nosotros aprender a declarar en fe. Otro punto importante que te quiero comentar es que todos los que vengan deben descubrir que todo está ya preparado, porque la misma Biblia lo dice, que si no tienes fe no vas a agradar a Dios, porque es necesario quien lo intenta, en este caso debe acercarse teniendo fe en que Él existe, y por lo tanto los que le buscan también lo harán. Y vaya que es importante entenderlo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no lo entendemos de esa manera, y es un poco complicado para cada uno de nosotros a veces, que en esta vida cristiana que cada uno de nosotros llevamos, es a veces un poco complicado entender que tenemos un Salvador y que muchas veces necesitamos tener fe para seguir creyendo. Hay personas que tienen su derecho de expresión, hay quienes no creen en esto, hay quienes ni siquiera consideran que es necesario tener fe, pero el mismo libro de Hebreos 11 nos dice en el versículo 1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en muchas reflexiones y prédicas anteriores siempre he tratado de compartir y puntualizar este punto, que como creyentes necesitamos tener fe y necesitamos tener en este caso certeza y convicción.
pero yo no necesito ver las cosas o creer que existen para poder entenderlas dentro de mí. Yo teniendo fe tengo esa certeza de que sucederá, y yo teniendo fe tengo esa convicción de que eso está en mi interior creciendo fuertemente, que me hace entender, que me hace tener paz de que realmente Dios hará las cosas. Y por último, mencionar nuevamente en este versículo 6 que nos dice que si no tenemos fe no podremos agradar a Dios. Fíjate, amigo, hermana, muchas veces nosotros como creyentes pretendemos hacer cosas buenas, pero a veces esas cosas buenas no son como nosotros consideramos, o a veces pueden simular ser algo bueno cuando realmente no lo es. Por eso es importante acercarse a Dios de todo corazón, de toda entereza, de toda humildad, y poder entregar en Él nuestras cargas. Y yo te invito, amigo, amiga, que me estás escuchando, que si tú no has entregado tu corazón a Jesús, o quizás nadie te ha compartido de la palabra de Dios, quiero que sepas que hay Dios en el cielo, que Él está sentado a la diestra del Padre Jesucristo, y Él está intercediendo por nosotros. Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Él fue crucificado, pero el tercer día fue resucitado, y hoy por su sangre preciosa en esa cruz que Él vertió, nosotros tenemos acceso al Padre, comunicación con el Padre, somos libres y podemos entender que es una forma en la que nuestra fe va creciendo. Así que yo te invito a que tú busques esa comunión con el Señor Jesús, a que te acerques a Dios, a que busques alguna iglesia para congregarte, y que desde luego también puedas escudriñar las Sagradas Escrituras, y que puedas buscar apoyo en alguien de alguna iglesia o alguna persona que profese la creencia de Dios, que sea cristiano, y que pueda orientarte en tu proceso también. Y quizás estás tú, amigo, amiga, hermano, hermana, que ya conoces también de Dios. Te invito a que sigamos firmes juntos, a que sigamos echándole ganas, como decimos aquí en México, a seguir adelante, nada para atrás, sino hacia enfrente, extendiéndonos hacia todo lo que viene adelante, porque nosotros sabemos que hay grande galardón, es decir, hay grande recompensa en seguir a Jesús. Pero debemos de entender que ese galardón, que esa recompensa, que aunque creamos aparentemente o que intentemos buscar a Dios, si no tenemos fe, de nada nos vale, porque la palabra es muy clara, es tajante y es específica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos comprender que como creyentes de Jesús en nuestro corazón, uno de los mayores complementos que podemos y debemos de tener es que exista fe, que exista esa certeza, que exista esa convicción de lo que nuestra vista no es capaz de ver, de lo que nuestros sentidos no es capaz de sentir agudizadamente, pero de que sabemos que aunque no lo sentimos, aunque no lo vemos y quizás no lo tenemos, en certeza y convicción sabremos que lo podremos realizar y tener. Y ahí por último, esa es la parte final. Para poder declarar en fe, yo necesito tener fe y necesito tener esa convicción y esa certeza, porque yo no puedo declarar, es decir, yo no puedo hacer algo cierto, yo no puedo aseverar espiritualmente algo si no tengo fe. Ya teniendo fe, agradando a Dios, creyendo en Dios, galardoneándome en Dios, es decir, recompensándonos con sus misericordias en Dios y siguiendo buscando a Dios Padre, entonces podremos nosotros decir que creceremos en esa fe, y esa fe nos permitirá aprender a declarar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito en este momento donde tú te encuentras a que puedas comunicarte con Dios a través de tu oración personal y le digas al Señor Jesús que tome en sus manos tu vida, tu situación, tus aflicciones, tus cargas, tus problemas, tus afanes, es decir, todo aquello que te pueda aquejar, todo aquello que pueda estar mal dentro de tu tiempo, de tu vida. Tú entrégalo a Dios, declara con fe esa palabra de que Dios trabajará en tu corazón, en tu vida, y tú verás las cosas hechas posible. No es necesario que lo tengamos que ver físicamente para creerlo. Cuando Jesús, resucitado en nuestro corazón, cuando su sangre es vertida en nuestro interior, cuando somos marcados por la sangre del Cordero de la cruz y su Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros, entonces nosotros aprendemos a caminar de manera sobrenatural. En otras palabras, aprendemos a caminar en fe, esperando en Dios con certeza y con convicción,
agradándole, entendiendo que tenemos que acercarnos a Él y pudiendo seguirlo buscando, que es importante que desarrollemos esa fe en nosotros. Recuerda que tenemos que acercarnos a Dios, recuerda que tenemos que encontrar tranquilidad en Jesús, que tenemos que vivir en paz con Él, porque al final del día, si lo tenemos todo esto y agradamos a Dios con nuestra fe, entonces habremos alcanzado todas las bendiciones que Dios ya tiene preparado para ti y para mí, y de esa manera podremos declarar en poder, en autoridad, con fe, la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra existencia, en nuestro tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder saludarte por este medio. Tu seguro servidor, Pastor Efraín de Benavides, de los Ministerios Jerusalén. Te saludo y te bendigo a ti, a tu familia, a todos los que estén contigo en este momento de dificultad, recordando que debemos de seguir orando unos por los otros y dejando todas vuestras cargas y vuestra ansiedad en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Declare con fe, amigo, amiga, declare con fe, hermano, hermana, la palabra de Dios con certeza y convicción, esperando en Dios y recordando que si no tenemos fe no podremos agradar a nuestro Señor. Que tengas un excelente día, cuídense mucho, muchas bendiciones, y como siempre lo he dicho, sigamos haciendo caso de lo que nuestras autoridades nos emiten a través de los comunicados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y síganos a través de nuestras páginas en Facebook de Empoderamiento. Denos like, comparta toda esta información y seamos de bendición los unos a los otros. Bendiciones, hasta la próxima.